Les saluda Luis Vázquez, estudiante de la Escuela de Mediadores Pacto de Paz. En este video te voy a hablar sobre el perfil del mediador. El mediador es el agente facilitador del diálogo entre personas que enfrentan un conflicto que afecta su relación y sus intereses. Lo hace mediante la generación y conducción de una comunicación asertiva y estratégica con la finalidad que los implicados encuentren de manera voluntaria una solución mutuamente beneficiosa al conflicto y mantengan la relación en buenos términos. El mediador es el facilitador, educador y conductor que ayuda a las partes a clarificar sus inquietudes, identificar y manejar sentimientos, generar opciones y de este modo arribar a un acuerdo sin la necesidad de llegar a la batalla adversaria de los tribunales. Para lograr este objetivo necesitamos que capacitarnos. Para ser buenos mediadores tenemos que prepararnos, capacitarnos. ¿Por qué? Porque el mediador es necesario que tenga una visión y enfoques de la realidad. El mediador debe hacer un trabajo personal respecto a sus criterios de vida y sus prejuicios previos a la presentación al servicio de una mediación. Debe aplicar la igualdad material en función de las necesidades, más allá de la igualdad formal. Según la ley, todos somos iguales. Y para lograr este punto de partida es necesario el autoconocimiento, la identificación y el reconocimiento de fortalezas y a su vez también de las debilidades de nosotros como mediadores. Y para esto es necesario, o creo que es necesario, que cada uno de nosotros como mediadores nos hagamos las siguientes preguntas, tales como estas: ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo me veo? ¿En qué debería cambiar o en qué no debería cambiar? En cuanto a las destrezas y a las características para ser un buen mediador, es necesario que cumplan con las siguientes, si se puede llamar, opciones que les voy a mencionar. Número 1, aptitudes comunicacionales. Esta es la base para un buen mediador. Ser sociable, reconocimiento positivo por parte de las partes y gozar de la aceptación social en su medio o donde vive. Ser un buen observador o una buena observadora. Escuchar bien, o lo que conocemos como escucha activa. Imparcialidad, neutralidad, asertividad, proactividad, empatía y ética. Dentro de estas cualidades, el mediador también tiene que tener el conocimiento técnico del uso de herramientas y su rol, que son las siguientes. Número 1, ser un facilitador de la comunicación, es decir, ser buen conductor del mensaje. Número 2, saber negociar para ayudar a las partes a lograr acuerdos mutuos en beneficio de ellos. Número 3, creatividad para identificar problemas y acuerdos. 4, ser firme, pero a la vez también ser flexible. Número 5, ser una persona propositiva y finalmente sin prejuicios. Además de esto, el comportamiento ético del mediador o de la mediadora tiene que ver con procurar que las partes
decidan de manera libre y voluntaria, sin presiones de ningún tipo. Interrumpe el proceso frente a cualquier impedimento ético o legal. Suspende o finaliza la mediación cuando se considere que la continuación pueda perjudicar a cualquiera de los mediados o cuando hubiere una solicitud por las partes. Entrega de manera oportuna los ejemplares de los documentos suscritos a las partes. La inobediencia a estos principios y valores éticos antes mencionados serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento legal vigente y su conjunto en parte de la evaluación del desempeño de los mediadores. El comportamiento ético de los mediadores es muy importante y muy indispensable en cada uno de nosotros, porque hoy más que nunca tiene que ver tanto con los valores y principios que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Y esto es, por ejemplo, el certificado, registrado y habilitado, que favorezca el diálogo generando opciones para que las partes decidan sin imponer su punto de vista. Es imparcial y equilibra el poder entre las partes para que discutan en igualdad de condiciones. Garantiza la conducción de acuerdos juntos siempre en respecto de los derechos de las partes y de los terceros. Utiliza las reuniones por separado de manera oportuna cuando un ambiente de relación de confianza y de confidencialidad. Se excusa en caso de identificar conflictos de intereses entre él o el mediador de las partes. Rechaza de manera tajante cualquier tipo de dádiva de la una o de las partes a la vez. Y eso es muy importante tener en cuenta, que como mediador no puede aceptar dádivas de ninguna de las partes. El deber fundamental del mediador, por la sola firma del mediador, que presume que el documento y las firmas contenidas en este son auténticas según el artículo 47. Por esto, el comportamiento ético del mediador o de la mediadora es asertivo en sus intervenciones e informa a las partes sobre la mediación, cumpliendo de manera puntual con el modelo de gestión de su centro de mediación y custodia con la debida diligencia los archivos a su cargo. Evita emitir juicios de valor sobre las posiciones adoptadas por las partes. El rol del mediador en el conflicto es el de recomendar y de animar a las partes a que hagan su trabajo de manera legal, de tal manera que cada uno de ellos puedan ser beneficiados. El mediador le permite obtener la información necesaria para comprender el conflicto, descubrir las posiciones e intereses de las partes y las necesidades subyacentes, así también para hacer circular la información necesaria que permita que ellas reflexionen sobre puntos de vista en común, intereses mutuos, comprensiones y valores. En el análisis del conflicto, el mediador, para generar la comunicación asertiva, debe realizar un análisis del conflicto y en su ejercicio
integra los hechos del problema, aspiraciones, intereses, etcétera, de las partes, también las posiciones de las partes, roles, fortalezas, debilidades, valores en juego, sentimientos posibles, consecuencias y posibilidades de las soluciones. Si se crea un ambiente de comunicación, un ambiente donde las partes puedan dialogar y llegar a un acuerdo de beneficio mutuo, el éxito será grande en el mediador, porque permitió establecer un diálogo sin resentimientos y sin problemas a largo plazo, sino que a través de este diálogo asertivo se genera la comunicación y se consiga que las partes encuentren una solución con beneficio para los dos. Es todo lo que le puedo comentar en este video. Gracias.